Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer a José Alonso Almagro del DNVGL y a su aportación a esta conferencia que versará sobre presentación del informe ERO 2020, la transición energética y su impacto en el mundo marítimo. Asunto este de gran interés para todos los que trabajamos en el sector marítimo. En la conferencia de París sobre el clima, celebrada en diciembre del 2015 y conocida como COP21, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Este acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de los 2 grados en esta década. Una de las conclusiones que el DNVGL hace en su informe global sobre transición energética es que, abro comillas, el mundo necesita 5 veces más energía eólica, 10 veces más energía solar y 50 veces más almacenamiento de baterías si vamos a limitar el calentamiento global para el año 2030. Cierro comillas. Esto solo será posible mediante la puesta en marcha de los procedimientos adecuados para acelerar la transición energética. Este concepto de transición energética se refiere a un proceso de cambio progresivo para sustituir la energía de origen fósil por energía de fuentes renovables. Esto conlleva no solo un cambio en la forma de consumir energía, sino también en la forma de producir, distribuir y gestionar la misma. La sociedad en la que vivimos se desarrolla de manera que la mayoría de nuestras acciones dependen del uso de la energía. La transición energética requiere claramente un cambio del actual modelo energético, pero no solo esto. También implica concienciar sobre el uso responsable y sostenible de la energía y establecer pautas de eficiencia energética en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en los hogares, en los centros de trabajo, en la industria, en el transporte y la movilidad, etc. En concreto, en España el índice de transición energética en el 2019 mejoró significativamente sobre el 2018. Todo gracias a una combinación de factores marcada por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la continuidad en la tendencia a la baja, en el coste de las reservas para integrar fuentes renovables y el descenso tanto del gasto como del precio de la energía. Según los datos del Barómetro de Transición Energética del Centro de Investigación Economics for Energy, hay una tendencia ya presente en la era pre-COVID que conviene consolidar hacia el futuro. Esto implica recuperar los indicadores que previsiblemente han favorecido la transición durante la etapa del confinamiento, como por ejemplo la reducción de emisiones o la disminución de los precios y el gasto energético industrial. Según Eurostat, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero alcanzó el 7% respecto al 2018, un 6,2% según la última actualización del gobierno español, acelerando así el tímido descenso que se había registrado en ese año, mientras que en el 2018 terminaba con un 15,4% de incremento sobre las del 1990. El año pasado la cifra se contuvo hasta un 11%. La transición energética es actualmente un asunto de vital importancia. En este contexto, la Unión Europea ha puesto en marcha la iniciativa Transición Ecológica Pacto Verde, en la que se considera la transición energética como uno de los vectores estratégicos de crecimiento de los socios comunitarios, uno de los paradigmas de los futuros proyectos de recuperación de la economía europea tras el desplome de la actividad causada por la pandemia del COVID-19. DNVGL, en su último informe Energy Transition Outlook 2019, recoge estos y otros muchos datos relevantes segregados por sectores.
Hoy tenemos la suerte de contar con José Alona para transmitirnos las conclusiones de este informe en lo relativo a nuestro sector marítimo. José Alona Almagro es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con 40 años de experiencia profesional en el sector marítimo y offshore, tanto en el área de diseño estructural como de inspección y gestión de proyectos. En la actualidad es Senior Principal Surveyor del DNVGL y desempeña el cargo de Business Development Manager para España. Muchas gracias a todos y un saludo muy cordial. José, cuando quieras puedes empezar. Estoy habilitando el vídeo. Solo antes de comenzar, dar las gracias a Federico por sus cariñosas palabras, dar las gracias al Clúster Marítimo Español por permitirme estar aquí una vez más con todos vosotros. Dar las gracias en particular a las dos Ruth y a Diego y a todo el personal del Clúster por toda la ayuda recibida en la preparación y en todos los particulares de esta conferencia y, por supuesto, a todos los asistentes. Sin ellos no tendría sentido esta presentación. Confío en que seáis todos bien y vuestras familias y que estéis llevando de la mejor manera esta pandemia, que Dios quiera que acabe bien pronto. Voy a compartir la pantalla, a ver si funciona esto bien. No sé si Ruth me puedes confirmar si se ve bien la pantalla. Sí, se ve perfectamente, José. Si quieres ponerla en modo presentación, te lo confirmo. Ahí va. Perfecto. Estupendo. Lo que no sé si tú puedes quitar la cámara por evitar más datos de pasar. Se me ha olvidado quitarla. Muy bien. Bien. Como bien ha dicho Federico, el objetivo de esta conferencia es hacer la presentación del informe ETO 2020. ETO son las siglas de Energy Transition Outlook. La transición y el título que hemos dado es la transición energética y su impacto en el mundo marítimo, ya que, como veréis, está enfocado a su impacto en la industria marítima. Antes de nada, permitirme explicaros por qué estamos aquí. DNVGL, aunque creo que casi todo, prácticamente todos lo sabréis, es la empresa líder, la sociedad de clasificación líder hoy en día en el mundo, en todo el mundo. Estamos divididos nuestra actividad en 5 áreas de negocio. Yo pertenezco al área de marítimo y ahí tenéis algunas cifras orientativas. Tan solo me gustaría destacar el rinconcito de abajo a la derecha, remarcado con un círculo rojo, pues para comentaros que el 5% de todos nuestros ingresos se dedica a investigación y desarrollo, con desarrollo de nuevas reglas, guías, investigación de nuevos materiales, productos, procedimientos, así como lo que llamamos Joint Industrial Projects, etcétera, y entre otros, pues también el desarrollo de este informe que ahora nos va a centrar la presentación. También decir que por 3er año consecutivo la prestigiosa revista Lloyd's List ha galardonado a DNVGL como la empresa, la sociedad de clasificación líder a nivel mundial. Sin más, pues entramos en lo que es el objetivo de esta presentación. El Energy Transition Outlook es un informe que prepara DNVGL de forma independiente desde el año 2017. Como veréis, aquí a la derecha hago referencia a que se presentó en el 2017, 18, 19. El que voy a comentaros o presentaros hoy es el 2020. Federico ha hecho unas cuantas referencias en su presentación al informe del 2019. Perdón. Y ya ha comentado cómo existe lo que se llama aquí con el ratón, no sé si se ve bien, está un informe global, que es digamos que incluye toda la especialidad y luego se desglosa en 3 informes sectoriales, del sector de la energía, del oil and gas y del marítimo, que es el que nos va a centrar. Ahí también se publican 10 informes regionales, se ha dividido todo lo que es el mundo en distintas zonas, América del Norte, América del Sur, Europa, Rusia, India, etcétera, para también hacer foco en cada región, como es el estudio que se ha realizado sobre la transición energética, y incluye también un executive summary, pues que es muy práctico, pues ya que el tocho pues son más de 100 páginas y también son más de 100 páginas el del estudio marítimo, ¿no? Permitirme que, si no se me olvide nada, pues sí, este año
Pues solo comentar que en el informe del año pasado, del 2019, hicimos más hincapié en algunos factores que afectaban a la eficiencia energética, como factores logísticos, operativos, hidrodinámicos, y este año nos hemos centrado en los combustibles y distintos tipos de motores. El objetivo del informe es dar algo de luz en un problema con tantas incertidumbres futuras, como ahora veremos, y orientar a los armadores en su toma de decisiones. Bien, centrándonos ya en el tema en sí, podemos ver cuál es los antecedentes, cuál es el lugar de partida, cuál es el reto que tenemos frente a nosotros y el trabajo que nos queda por hacer. En primer lugar, comentar que el transporte marítimo debe prepararse para el tránsito a la descarbonización y tiene que comenzarlo ya esta década. De hecho, muchos de los buques que hoy están en servicio se van a ver afectados por todo lo que es la descarbonización, las regulaciones, los combustibles disponibles, etcétera. Y señalar que el ritmo y la forma de dicha descarbonización que tenemos por delante es todavía desconocido. La estrategia inicial de IMO respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, como sabéis, es la de reducción para el 2050 al 50%. Sin embargo, para el 2023 ya se está hablando de hacer una revisión de los objetivos y pueden que se establezcan objetivos más exigentes. La Comisión Europea también está moviendo piezas para aumentar dicho objetivo y la sociedad en general está haciendo una gran presión hacia la descarbonización. El segundo punto que cabe señalar es que es necesaria una innovación a gran escala con nuevas tecnologías en el campo de la propulsión y de los combustibles. Es de todos conocidos que la tecnología de motores, de células de combustible, de nuevos combustibles, etcétera, existen en muchos de ellos hoy en día, pero no están disponibles para su implantación a gran escala. Algunas de las barreras actuales, pues cabe señalar que son tecnologías inmaduras. Hay una ausencia de reglamentación sobre seguridad. El costo de los sistemas de la maquinaria y el almacenamiento a bordo pues es un impedimento serio. El precio de los combustibles o es muy alto o incluso desconocido cómo va a evolucionar, por supuesto, en el futuro. La disponibilidad de estos en el mercado y la infraestructura de suministro a nivel global. El siguiente aspecto que cabe destacar es la reglamentación y los incentivos que podrán tener gran influencia ya a partir del 2023. Como se ha comentado antes, la descarbonización afectará ya a los buques existentes y para 2023 la Unión Europea ha propuesto prohibir la emisión de gases de efecto invernadero en puertos a partir de esa fecha y está considerando incluir tráfico marítimo dentro de su política ETS de Emission Trading System. Por último, comentar que las consecuencias para los armadores de la descarbonización pues afectará a sus costos de explotación, al valor de la inversión y a sus márgenes de ganancia, en definitiva a la competitividad de su negocio y de sus buques. Los buques tendrán que ser más eficientes, tendrán que consumir combustibles más caros, indudablemente, como ahora veremos. Los beneficios de su explotación se verán afectados también por el espacio necesario para el almacenamiento de nuevos combustibles, que suele ser bastante voluminoso, la autonomía, la velocidad, el consumo de combustible y la disponibilidad de este en todas sus zonas de operación. En definitiva, con este panorama por delante, con nuestro informe, lo que pretendemos es potenciar la habilidad de los armadores para poder navegar entre este mar de incertidumbres tecnológicas, reglamentarias y del mercado impuestas por la descarbonización. La descarbonización, naturalmente, es el tema principal también del informe ETO, Energy Transition Outlook, de este año, del 2020. Y definir el camino hacia esa descarbonización es el principal reto que para el tráfico marítimo y la sociedad en general tiene planteado para esta próxima década. Observamos grandes incertidumbres en ese camino, en particular sobre disponibilidad y costo de combustible en la demanda del tráfico marítimo y en el marco regulatorio que hacen difícil elegir uno o unos pocos posibles escenarios. Dentro de estos escenarios, el año pasado planteábamos 3 supuestos de descarbonización, dos en los que se regulaban, en los que se regían los objetivos de IMO a reducir se seguían los objetivos de IMO a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 50% en 2050 y otros sin descarbonización. Pues bien, este año, ante la incertidumbre y ante las señales que están dando los distintos organismos, se ha incluido un nuevo panorama, un nuevo objetivo, que es la descarbonización para el 2040. ¿Es posible una descarbonización más rápida? Quizás para el 2040, pues no lo podemos asegurar. Los objetivos de IMO van a ser revisados en el 2023 y el Parlamento Europeo acaba de acordar también
aumentar sus objetivos para el 2030 para incluir el tráfico marítimo, como hemos dicho, en su EU ETS. Es decir, hay indicaciones del mercado que nos están moviendo en esa dirección, ¿no? El año pasado, la experiencia y los comentarios recibidos del informe del 2019 fue que era muy difícil suponer cuál iba a ser el posible impacto sin tener una visión de conjunto. Por eso, este año hemos expandido el número de posibles escenarios hasta 30 a fin de cubrir un amplio espectro de los posibles resultados. Como vemos, nuestro camino está plagado de incertidumbres. Observamos grandes incertidumbres pues, sobre disponibilidad y costo de combustibles, en la demanda del tráfico marítimo y en el marco regulatorio, que hacen difícil elegir uno o unos pocos de estos en el posible escenario. Como he dicho, hemos incluido 3 posibles incertidumbres clave. En el informe nos hemos centrado en las 3 incertidumbres que más afectan al modo de alcanzar los objetivos. Por un lado son las medidas políticas y regulatorias, como el precio de las emisiones de carbón, requisitos técnicos operacionales, posibles límites de emisión que se implanten, incentivos, etc. En segundo lugar, el precio de los combustibles. Los combustibles, como veremos más adelante, en nuestro análisis hemos estado analizando hasta 16 combustibles distintos, pero está basado todos ellos en 3 fuentes de energía primaria. Lo que se llaman electrofuels, o combustibles basados en electricidad procedente de fuentes renovables, electrodiesel, electro-LNG, electroamoniaco o electroamonia, electrohidrógeno. En segundo lugar, los procedentes de fuentes de biomasa fuel, basados en una biomasa sostenible en su producción que no afecte al resto del suministro, digamos, para alimentación u otros usos en general, y que son carbon neutral, que son neutrales en el ciclo completo que ahora veremos de generación de CO2. Y finalmente lo que se llaman blue fuels o combustibles azules, generalmente a partir de LNG de origen fósil reformado con CCS, con Carbon Capture and Storage, es decir, que se hace que el ciclo completo sea neutro a efectos de emisiones de carbono. Se puede producir hidrógeno, a partir del cual producimos combustibles por reforma del hidrógeno, producimos combustibles como el blue ammonia o el blue metanol, ¿no? La demanda del tráfico marítimo es el tercero de los incertidumbres que se plantean en este estudio. Y con todo ello nos permitiría entender cuáles son los factores más influyentes y el peso de cada uno de ellos, así como comparar el resultado comercial de la operación de las opciones disponibles en la actualidad bajo los diferentes supuestos. Finalmente, señalar cuáles han sido los supuestos de partida del estudio. Por un lado, en el estudio se usan lo que se llaman las emisiones tank to wake, que es la más significativa para el tráfico marítimo. En definitiva, es decir, no se consideran lo que es well to tank. Es decir, desde su extracción hasta su almacenamiento, para su distribución. Por otro lado, todos los biofuels, electrofuels y blue fuels alternativos se consideran que son carbon neutral, en una perspectiva tank to wake, desde el tanque, desde su distribución hasta la estela en el barco. Sin límite, y también el tercer supuesto es que no hay limitaciones en la disponibilidad de estos combustibles carbon neutral. Esto naturalmente se verá condicionado pues, y condicionará a su vez por el precio de los combustibles, y es un poco un condicionante de una pescadilla que se muerde la cola. Antes de nada, merece recordar cuál es la situación actual en la que nos encontramos. Y si la analizamos nos daremos cuenta de que estamos muy lejos ni siquiera de haber iniciado la transición. En los porcentajes que ahí se indican, vemos que en la flota actual, menos del 1% de la flota usa combustibles alternativos. Esto conlleva una serie de pequeños buques, unos cuantos buques con batería, y generalmente barcos pequeños, ferries y similares, básicamente en los países escandinavos, en la zona de fiordos, etcétera. Algunos barcos ya propulsados con LNG, que es algo más común hoy en día, pero siempre, o casi siempre, mejor dicho, son buques pequeños. Y atendiendo a la cartera de pedidos, el 10% de los buques en la cartera de pedidos son con combustibles alternativos, principalmente LNG y baterías. Hay también algunos casos pilotos
buques con amoníaco, metanol o hidrógeno. Y la innovación está teniendo lugar en la actualidad principalmente dentro del short sea shipping, y donde el LNG comienza también a utilizarse en travesías oceánicas. Esto, diréis, ¿qué demonios son esos dibujitos? Ahora voy a intentar explicarlo porque estos son parte del estudio que os estoy presentando. Naturalmente, con la presentación de hoy no pretendo cubrir pues, las 100 y pico páginas del informe del ETO 2020, ni siquiera del marítimo, sino tan solo dar unas pinceladas de cuál es su contenido, cuál es su metodología, algunos ejemplos de los resultados que ahí se obtienen y de las conclusiones. Esto es un ejemplo gráfico y práctico en el que se muestran cómo se espera o cómo se ha modelizado, cuáles son los resultados del estudio de evolucionar los distintos combustibles o el uso de los distintos combustibles bajo distintos escenarios. En el informe del año pasado sugeríamos que la flexibilidad del combustible debía jugar un papel importante y en el estudio de este año hemos profundizado en ese tema. Hemos evaluado asimismo los costos de conversión, retrofitting, de un buque que consuma LNG o marine gas oil a motores duales de metanol, amoníaco o hidrógeno. Para ello se han considerado 16 combustibles distintos, como desde el Very Low Sulfur Fuel Oil, marine gas oil, biodiesel, bio-LNG, ELNG o electro-LNG, etc. Y se han estudiado asimismo 10 tipos distintos de configuraciones de motores de propulsión, incluidas células de combustible. En esa figura tan rara, bueno, en la zona central se dan los códigos de colores que indican qué tipo de combustible nos estamos refiriendo en el ejemplo y se muestra un ejemplo de transición en uno de esos escenarios. Según el escenario 11, dice ahí que cumple con los objetivos de IMO para el 2050 y con el supuesto de que los precios de la electricidad renovable serán bajos. El precio, naturalmente, de los distintos combustibles, de las distintas energías, es clave en la evolución, como veremos ahora en otro ejemplo que pondré en la parte derecha, que será en el escenario 19, que veréis a continuación. Se contempla la descarbonización para el 2040, una descarbonización acelerada, y se hace el supuesto de bajos precios de biofuels. El eje vertical se muestran los consumos de los distintos combustibles. El primero es lo que se llamaba el monofuel o el marine fuel de interna combustión engine, son las siglas, con motores de combustión interna. Las siglas están en la parte de abajo también explicadas. El segundo es monofuel, interna combustión engine, pero con scrubber. En el tercero es un dual fuel con LNG, de motores de combustión interna. Y finalmente el último de abajo, el de color rojizo, es el dual fuel de amoníaco con motores de combustión interna. Analizando un poco más los ejemplos para que se puedan entender, el escenario 11, que es precios bajos de electricidad renovables, pues el E-amonia, que es la conclusión final, es el que predomina. Si lo vemos en más detalle, veremos que en la década de los 20, de 2020 a 2030, se produce un aumento del uso del LNG. Es lo que aquí vemos en este triangulito en el cual es un LNG, pero LNG de origen fósil, que es el color clarito que se produce aquí. Con eso, esta solución sería cumpliendo con los límites de emisiones, ya que el LNG produce del orden del 20 o 30% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, y se producirá además esta ramificación. Esta ramificación consiste en una transición de un tipo de combustible a otro. Aquí se está haciendo una transición hacia combustibles de tipo fósil con scrubber, que como veréis al final pues tiene que terminar desapareciendo para llegar a un combustibles verdes, digamos. En los 30 continúa el aumento del LNG y, como veréis, empieza a introducirse este otro de color más oscuro que son LNG, bio-LNG o ELNG, que son de color más oscurito. Y además se producen estos retrofit a ir hacia un E-amonia o un amoníaco electroamonia, que es un combustible carbon neutral. Finalmente, para los años 40 a 50, en la última fase de este proceso de descarbonización o en la primera fase del IMO a reducir las emisiones al 50%, se acelera el ritmo del amoníaco, del E-amonia, y hay un salto brusco en el uso del LNG
del ELNG y el E-Marine Gas Oil. Es decir, en esta última fase, como veis, del color clarito se pasa al color oscuro, es decir, se pasa a utilizar el Marine Gas Oil, pero de origen electro o bio, LNG, es decir, carbón neutral, y de un color azul clarito a un color azul oscuro del bio-LG. Esto solo es para hacer algunos ejemplos y que podáis entender si veis el informe completo, qué significan estos diagramas. El escenario 19 observa una descarbonización para el 2040, de lo cual aquí se están prácticamente ya tienen que estar cubiertos los objetivos del 2040, pero aquí se supone un bajo precio de la biomasa en contra con el otro supuesto de bajo precio de la electricidad renovable. Y vemos cómo hay zonas de evolución comunes, pero hay zonas muy distintas que dependen de esa disponibilidad. En los 20, el escenario es muy parecido el comportamiento es muy parecido al del escenario 11. Como veis, no merece la pena describirlo porque se repite el mismo efecto. Mientras que en los años 30 hay una rápida transición al biometanol, que sería el combustible de futuro barato y disponible, lo que se espera que esté disponible, incluyendo retrofits, que son estas dos ramas que aparecen aquí del LNG. Por una parte, puede pasar a ser un ELNG y finalmente a convertirse en biometanol para terminar desapareciendo. Y por aquí, pues vemos cómo los scrubbers pues, tienen que ir reconvirtiéndose hacia un marine gas oil bio o electro gasoil, al igual que en la rama de arriba. En el 2040 se completa la descarbonización y la transición al biometanol pues continúa. Muy bien, con todo esto, cabe preguntarnos cuál será el resultado y la contestación pues es que es difícil de determinar cuál será el ganador a lo largo de los 30 escenarios planteados. Digamos, bueno, pues fenomenal, si no me das una contestación. Sin embargo, sí que el informe pretende orientar e ir acotando soluciones. En un escenario sin descarbonización, los combustibles fósiles dominarían, mientras que estos se reducirían hasta desaparecer en una transición a la descarbonización, que es lo que se comenta en esta casilla. En un supuesto más ambicioso de una descarbonización para el 2040, los combustibles fósiles desaparecerían y la transición afectaría a muchos buques que hoy están en servicio. Ojo, estamos hablando de tan solo 20 años vista. Por otra parte, el amoníaco y el metanol son los combustibles más prometedores en un proceso de descarbonización y ofrecen el mejor equilibrio entre el coste de producción y el costo a bordo de los motores y del sistema de combustible. Los precios a la energía primaria procedente de biomasa o electricidad renovable y combustibles fósiles establecen cuál de ellos es el más favorable. Si tenemos grandes cantidades de biomasa disponible, es naturalmente previsible que el biometanol predomine, mientras que en el caso de combustibles fósiles con carbon capture and storage, es decir, con recirculación del carbono para hacerlo carbon neutral al final del proceso, entonces es de esperar que sea el amoníaco la alternativa predominante. Se espera que el marine gas oil y el LNG, carbon neutral, es decir, lo que es el bio-OE-MG y el bio-LNG y el electro-LNG, puedan ser usados también como sustitutos directos en buques existentes y jueguen un papel importante como combustibles de transición, en particular en el supuesto de descarbonización para el 2040, porque serían las alternativas que estarían más fácilmente disponibles ya en el mercado. A la hora de buscar resultados prácticos, una de las oportunidades que genera nuestra librería de 30 escenarios es someter a un stress test, a una prueba de estrés, a nuestro, perdonadme que diga palabras aquí en inglés de vez en cuando, a nuestro business case, a nuestro modelo de negocio o caso de negocio que tenemos que analizar con distintas opciones de motores actuales para los 30 escenarios y así determinar cuál es la solución más robusta. A día de hoy, pues se disponen de 3 opciones básicas. Todas ellas tienen pros y contras, que son las que aquí en la derecha pues, están al pie de cada una de estas barritas. Una serían los motores diésel convencionales, que son monofuel de motores de combustión interna. Otra sería igual a la anterior, pero con scrubbers. Y por último, serían motores duales de LNG, que es una opción más cara, pero tiene más flexibilidad para conversión en futuras fases, como finalmente veremos. Como ejemplo, hemos realizado este ejercicio para comprobar cuál es la robustez, la palabra esta que se han inventado, pero bueno, creo que tiene sentido, es ver cuál es la solución más completa de las distintas alternativas en el caso de un
buque Bulk Carrier Panamax de nueva construcción del año 20 y se analizaron los resultados tanto en un escenario de mucho crecimiento económico, donde la descarbonización tiene lugar en el 2040, como en un escenario con bajo crecimiento económico en el que la descarbonización se extiende hasta 2050 y más allá, así como en otros posibles escenarios. Para valorar esa robustez se ha utilizado un indicador como KPI o Key Performance Indicator, que es lo que llamamos el Daily Cost Delta, que es la diferencia entre el costo para cubrir gastos, el break-even cost, y el rate, cuál es lo que se paga, la referencia del mercado, el market benchmark rate, para ese segmento y año promediado en un periodo de 20 años. Tener un resultado positivo en el Daily Cost Delta significa costo más bajo de operación y que la oferta de mercado y, en consecuencia, mayores beneficios en la operación. Como veis en los diagramas, cada uno de los casos tienen unos puntitos, que cada puntito corresponde a uno de los 30 casos que se han estudiado, analizado con todas las distintas incertidumbres, altos costos, bajos costos, alto desarrollo, bajo desarrollo, este combustible o el otro. Y entonces se han hecho todos esos supuestos para cada una de estas tres opciones. Entonces, mientras que la dispersión de los valores para los distintos escenarios es similar en las opciones del motor de LNG, que es este de la derecha, y el motor diésel con Scrubber, que es este del centro, pues vemos como hay una gran dispersión de los puntitos, una gran dispersión aquí. Sin embargo, la mayoría de los escenarios están agrupados a un más alto nivel en el LNG, veis, están aquí más arriba, que en el caso del Scrubber, lo que hace que la media se toma como referencia, está aquí en 0, mientras que la media del Scrubber es inferior. Esto lo que indica es que la instalación de un motor dual LNG apunta a unos mejores márgenes entre los precios de referencia del mercado y el costo para cubrir gastos. Naturalmente, esto es imposible de saberlo a fecha de hoy, porque también existen muchos puntitos que están por debajo de esa media, que son una serie de supuestos de mercado, de evolución del mercado, de evolución de los rates, de evolución de los precios de los combustibles, etc. El comportamiento final dependerá, como digo ahí, de los precios del combustible elegido en cada escenario y de la ruta que se tome hacia la descarbonización. Analizando el costo total de operación de estas tres opciones, hemos visto, y comparándolo con el resto de la flota, podemos evaluar cuál es la que da mejor resultado en los 30 escenarios, y la conclusión es que, excepto en el supuesto de altos precios del LNG, un motor dual a LNG es la opción más robusta. Además, cumple con los requisitos de que sea cost effective, de que sea más barato dentro de lo que cabe, porque indudablemente no nos olvidemos que los nuevos combustibles alternativos futuros van a ser más caros que los de hoy, requieren un esfuerzo mayor para su obtención y distribución e incluso más caros de explotación, requieren más volumen a bordo, lo cual está limitando las posibilidades de explotación del buque. Por otro lado, también son lo que llamamos compliance, producen reducciones de emisiones de CO2 ya de entre el 20 y el 30% en tank to waste, y finalmente es una solución flexible. Cuenta con una reserva de espacio a bordo para tanques de almacenamiento del combustible y que además pueden ser posiblemente reutilizables si nos vamos a otros combustibles como el amoníaco o el metanol de carbón neutro. En el informe también se analizan cómo influye el entorno de los stakeholders sobre los planes, perdona la palabra stakeholder, pero no me sale muy bien la palabra correcta en español, pero serían los agentes del mercado, todos los agentes que intervienen o que influyen sobre el mercado, sobre los planes de negocio de las navieras en lo relativo a combustibles carboníferos. Como 4 ejemplos, y no voy a entrar a describirlos porque si no vamos ya creo que un poco tarde de hora, pues cabe señalar las regulaciones e incentivos que ayuden a que despeguen nuevas soluciones, esquemas de financiación favorables para buques verdes a largo plazo, mecanismos para compartir riesgo y reducir el riesgo de los primeros en moverse. Todo el mundo probablemente esté esperando a ver quién es el primero en tomar una iniciativa para no correr el riesgo de ser el conejillo de India de la nueva tecnología o el nuevo sistema, así como políticas de apoyo a suministradores verdes. Existen ya algunas empresas, algunas nacionalidades pues, que puedan o bien imponer a sus suministradores o incluso los charteadores, el sector tanto público como privado, pues exigir ciertos requerimientos de eficiencia, de emisiones bajas y de combustibles verdes o de un tipo de propulsiones no agresivas con el medio ambiente a sus suministradores. Perdona,
Ya estamos acercándonos a las conclusiones del informe y cabe recordar que la media de la intensidad de las emisiones de CO2 decrecerá para el 2030 y al 2050 y que con la media actual y aún con mejores comportamientos sería insuficiente conseguirlo en un plazo de 10 años. La descarbonización afectará a los costos, el valor de la inversión en los márgenes de ganancias, por lo que los buques deberán ser más eficientes aunque tengan que consumir combustibles más caros. Y los beneficios de explotación se verán claramente afectados por el espacio de almacenamiento de los nuevos combustibles, la autonomía, velocidad, el consumo de combustible, disponibilidad, etc. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? ¿Cuándo comenzará la descarbonización? ¿Cuándo estarán disponibles combustibles carbon neutral y a qué precio? ¿Y cuáles serán las exigencias de charteadores y de las entidades financieras? La gestión correcta de estos riesgos es crítica para poder optimizar el potencial de beneficio de explotación y el valor de la inversión. Todo esto está mucho más en detalle descrito y comentado y estudiado en el informe que os estoy presentando. Ya en la recta final, pues comentar también sobre soluciones fuel ready alternativas que dan gran flexibilidad a nuestra elección, reduciendo riesgos, proporcionando versatilidad ante un escenario cambiante y asegurando rentabilidad y mantener el valor de la inversión en el futuro. La construcción del buque con tecnología de combustibles convencionales, pero preparado para abordar conversiones futuras menos costosas. Se puede hacer una valoración, asimismo, de cuáles son los preparativos que debemos hacer durante la construcción, la nueva construcción, y cuáles pueden ser pospuestos para una conversión posterior en función de su costo y su necesidad y conveniencia. Por ejemplo, si estamos pensando en el futuro, en montar unos tanques en la cubierta, estoy acordándome de algún barco que está ya en el mercado, una gabarra de combustible, como es la del Bunker Bridge de Stuart Díaz, pues es LNG ready en el sentido de que han hecho ya todo lo que es reforzado estructural de la cubierta para poder recibir los tanques que en su día se piensa puedan instalarse tanques de LNG en su cubierta. Sin embargo, pues el hecho de poner los polines o los tanques en sí, pues no se hace esa inversión hasta el momento en que llegue, y lo mismo para los buques, digamos, comerciales. Ahí veis un resumen a la derecha de lo que os he comentado sobre la evolución y los distintos tipos de combustibles, con los colores, lo que son metanol, hidrógeno, amoníaco, el electro-LNG, el bio-LNG, bio-gasoil y electro-gasoil, que son combustibles carbon free. Bueno, pues finalmente ya llegamos al capítulo de las conclusiones. La primera es que durante la próxima década, la industria naval ha de iniciar el tráfico hacia una nueva generación de buques carbon neutral. Es indudable a la vista del panorama que hemos estado describiendo. En segundo lugar, es difícil identificar un claro ganador entre las distintas opciones de combustible en todos los posibles escenarios, pero el e-amonia, el biometanol, son los combustibles carbon neutral más prometedores a largo plazo dentro de una trayectoria hacia la descarbonización. El LNG de origen fósil cuenta con una cuota significativa de mercado hasta que las regulaciones se endurezcan en 2030 o 2040. Vemos que el biomarine gasoil, el electromarine gasoil, el bio-LNG y el ELNG pueden ser la solución para evitar retrofits en buques existentes. Y el biometanol, blue ammonia o e-amonia, para nuevas construcciones parece ser la solución junto con la de algunos retrofits. Aunque el amoníaco y el metanol, que están mencionados ahí en esa casilla que acaba de aparecer, dominarán el sector de los combustibles en 2050 en el tránsito hacia la descarbonización completa de finales de siglo. No nos olvidemos que es el objetivo último, a finales de siglo, tener una descarbonización del 100%. También puede verse cómo el bio-LNG y el ELNG, bio-marine gasoil y electromarine gasoil, cuentan con una limitada pero estable cuota para nuevas construcciones, lo que nos indica que estos combustibles no son solo combustibles de transición, sino una alternativa viable para algunos buques. O en tercer lugar, la instalación de motores duales de LNG es una opción robusta para hoy mismo y que permite gran flexibilidad en el futuro. Como hemos visto antes, son cost-effective porque el motor dual consume LNG que es más barato, son compliance, es decir, cumple con los requerimientos inmediatos de reducciones de CO2 del 20 y del 30% en el tank to weight, y finalmente es una solución flexible. Cuenta con una reserva de espacio a bordo para tanques de almacenamiento de combustible que pueden ser reutilizables seguramente, así como una gran flexibilidad para evolucionar hacia otros combustibles que sean 100% carbon free. Por último, mencionar que una gestión adecuada de los riesgos de la descarbonización es crítica para optimizar
el potencial de beneficio de explotación, el valor de la inversión y los márgenes de beneficio y la competitividad, en definitiva, de los buques. La utilización a bordo de soluciones flexibles de fuel o fuel ready pueden ayudar a reducir esos riesgos de inversión a los armadores. Los buques deberán ser construidos a prueba de un futuro cambiante para asegurar la competitividad y mitigar los riesgos de la descarbonización. Y bien, todo esto y muchos más detalles los podéis encontrar en los informes que están disponibles en nuestra web. En la presentación la haré llegar al clúster y la podrá distribuir. Dentro de la presentación se indica la página web en la que se puede descargar de forma gratuita todos los juegos de informes del Energy Transition Outlook, tanto los generales como los sectoriales, en particular el marítimo y los regionales. Y nada, daros las gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme. Espero que las preguntas sean facilitas, ¿eh? Muchísimas gracias, José. Ha sido una presentación estupenda y además, bueno, desde aquí os damos la enhorabuena por el trabajo tan detallado y tan escrupuloso que habéis hecho con este informe, bueno, y también con los anteriores, que imagino que será un trabajo de todos, vamos, de muchos de los equipos que trabajáis en DNVGL. Y al principio me parece, si no lo he mencionado se me ha olvidado, pero han colaborado más de 120 especialistas nuestros de todas las disciplinas, de los distintos sectores, y hemos contado también con la colaboración de 30 empresas externas de reconocido prestigio. Por ejemplo, en España pues ha colaborado Iberdrola, es uno de los colaboradores externos, ¿no? Y sí, en este informe que os he estado presentando. Yo os animo a que le echéis una ojeada. Es un poco ladrillo, ¿eh? Yo lo tengo por aquí impreso y solamente el de marítimo pues son algo así como 120 páginas, pero todos ellos cuentan con un resumen, con un executive summary que os ayudará por lo menos a llegar a conclusiones claras. Pues mira, José, qué bien que nos lo vayas contando porque aquí tenías una pregunta de Natalia Muñoz, que te da las gracias lo primero por la conferencia y te preguntaba justo eso, si el informe está disponible para todo el mundo y en caso afirmativo, ¿dónde? Ya hablaba yo contigo otro día, porque es que cada vez que hacéis una conferencia con nosotros o algún encuentro con la mar que se han hecho en ocasiones anteriores, con Jorge y demás, bueno, cada vez que habláis de un estudio de estos, tenemos miles de peticiones para conseguirlo. Entonces, si te parece, concretas un poquito cómo se puede ir descargar y demás para los... Si me permite, voy a compartir pantalla un momento. Perfecto. Y entonces se va a ver ahí y se puede tomar nota. No sé si se ve ya. Sí, se ve fenomenal. Vale, pues en este que fue al principio, que es donde se explican los distintos documentos, aquí arriba, si escribís, bueno, me imagino que es dentro de nuestra web, pero si buscas en el Google eto.dnvgl.com, te sale la página web. Es gratuito. Lo único que te piden es que te registres, des tus datos y tu email y indiques cuáles son los informes que quieres. Tú puedes hacer clic en todos los que te desees descargar y en breve recibes un email con un enlace donde te puedes descargar rapidísimamente y de forma muy fácil todos los informes. Yo los tengo descargados, por lo menos los más relevantes para mí, como es el informe general, el marítimo, el executive summary, pero no me comprometo a enviarlo pues porque lo estuve viendo en el caso reciente y este informe general son 36 megas, es muy pesado para poderlo enviar por email. El marítimo, que es más ligerito, son 8 megas, y el informe de Executive Summary son también del orden de 7 megas y pico, ¿no? Entonces os animo a que lo busquéis en eto.dnvgl.com y allí podéis conseguirlos de forma gratuita. También, ya que aprovecho para comentar esto, hay una página web que es AFI, si queréis tomar nota, AFI, que son las siglas de Alternative Fuel Insight, en el que de DNV, AFI, dnvgl.com creo que es, pero si no metes AFI, Alternative Fuel Insight, DNVGL y lo conseguirás, en el que se da un montón de información sobre combustibles alternativos. Y creo recordar que en la biblioteca o en la librería de documentación que existe en la misma página AFI, se hace una referencia o hay un enlace para los informes ETO de todos estos años pasados. Sí, José, porque además creo, vamos, yo ya soy asidua a estos informes porque me los suelo descargar desde hace algún tiempo
y sé que DNV está comprometida con el seguimiento de los solicitantes y que informa de cuando hay uno nuevo y demás. O sea, que creo que es muy interesante que la gente se lo descargue desde vuestra página porque al final es lo que les va a mantener al día detrás de estas cosas. Perfecto, pues, ¿y hay por ahí más preguntas? Sí, mira, bueno, te da la enhorabuena, por cierto, Luis Guerrero, que le tenemos por aquí, por la presentación. Bueno, un abrazo, Luis. Sí, está el chat muy serio, ¿eh? No se me animan a preguntar. Pero bueno, yo sí que tengo algunas preguntas por aquí. Mira, vamos a ver. Preguntan por aquí. ¿Puedes leerlo, José? Sí, la contestación es que no. La contestación es muy fácil. Esta pregunta es muy fácil. La contestación es que no. Por si alguien no está escuchando y no ve. ¿Está asegurada la disponibilidad de toda la demanda de este tipo de combustibles a día de hoy? Desgraciadamente no. Eso es uno de los retos que se plantea ahora mismo y de las incertidumbres que tienen los armadores, claro, porque tú haces hoy en día una apuesta para decir, oiga, yo pues me la voy a jugar, voy a hacer una inversión muy comprometida con el medio ambiente, voy a hacer un buque que queme amoníaco verde, pero luego resulta que tú estás haciendo un tráfico determinado y no encuentras suministro de amoníaco verde. Es uno de los retos que tenemos, o sea, saber cuál va a ser la disponibilidad. Incluso muchas de las tecnologías para ya poder disponer de estos combustibles o de motores propulsores que quemen estos combustibles no está madura. Es uno de los retos y uno de los condicionantes de las necesidades que comentaba ahí. Hace falta un empujón, pero un empujón brutal al desarrollo de todas estas tecnologías y, claro, para ello también el fabricante de un motor o el suministrador de unos combustibles dirá, oiga, ¿y yo por qué voy a ser el primero en mover piezas? Por eso hace falta una unión entre todos los stakeholders, toda la gente del mercado, sobre todo las instituciones públicas, para apoyar estas iniciativas y que aquellos que den el paso al frente se sientan cubiertos. Y de esa manera potenciar el desarrollo de todas esas tecnologías que están muy maduras hoy en día, ¿no? Al hilo de esto, José, yo planteaba aquí pues un tema que es que, claro, según la tendencia que estamos viendo hace ya algunos años y en base a lo comentado, lo que se está comentando pues, respecto a los motores duales de LNG, los combustibles de transición, etcétera. Parece un poco de ciencia ficción todo esto de los electros, los BIOS, las pilas. ¿No crees que va a ser residual en los próximos, por lo menos, yo qué sé, década o en los próximos 20 años? Sí, de hecho, al final una de las conclusiones, me parece que menciono el tema de los combustibles que van a estar, ¿no? Decía que aunque el amoníaco y el metanol dominarán el sector de los combustibles en el 2050, según nuestro estudio, según nuestra proyección y los supuestos en los que hemos partido, en el tránsito hacia la descarbonización, también puede verse como el bio-LNG, el LNG, el Bio-Marine Gas Oil y el Electro-Marine Gas Oil cuentan con una limitada pero estable cuota para nuevas construcciones y no solamente son combustibles de transición, sino una alternativa viable en el futuro de algunos buques, ¿no? La tecnología de las pilas de combustible, pues no sé, yo creo que se está trabajando también en ellas, pero es una tecnología relativamente inmadura para una implantación a nivel oceánico y generalizada. Perdona. Sí. Perdona, sigue. Sí. Sí, esa era la contestación. De todas maneras, aunque no quiero con ello hacer un chiste, pero desgraciadamente la bola de cristal que había pedido en Amazon no me ha llegado y de momento es imposible tener ninguna certeza con todo esto. Estos son todos supuestos, incertidumbres y dentro de ello, con los modelos que desarrolla el estudio, se intentan acotar un poco ese rango de incertidumbre, de manera que si nos atenemos a cuáles son las soluciones más posibles, pues parece que tira. Si yo hoy en día fuese un armador que me estoy planteando de aquí en unos años hacer una nueva construcción, pues creo que un motor dual que queme Marine Gas Oil y queme LNG es una solución, lo que llamamos más robusta, más sólida, pensando en una perspectiva de futuro, porque además el LNG, no soy un especialista en motores, pero con un retrofit relativamente poco costoso, pues podría reconvertirse en quemar amoníaco o metanol y los mismos tanques, o tendríamos la reserva de espacio para ello, incluso algunos tanques podrían ser incluso reutilizables para los combustibles que le sustituyan y que sean 100% carbon neutral, ¿no? Pues muchas gracias, José. Pues al hilo de lo que decías, que no tienes una bola de cristal, que digo, no vas a contar el chiste, me ha extrañado, porque tú eres muy de chistes. Pero bueno, te cuento. Contando con que este informe que hacéis, lo hacéis cada año y que
imagino que estos datos de 2020, los que dais en 2020, perdona, son los de 2019. No sé si las conclusiones que emitís han tenido en consideración los efectos de la crisis del COVID de este año o si aparecerán en las consecuencias del año que viene. Y si crees sí, la respuesta está clara. Todo. Dime. Sí, la respuesta es clara. En el informe global del 2020 se ha tenido en cuenta el COVID. De hecho, no he hablado de ello porque ya habría aburrido, pero en el informe que se plantea se ve la influencia sobre el consumo global de energía del COVID-2019. Establece un pico hacia abajo en esa curva y se supone incluso que es muy posible que los niveles de consumo de energía futuros difícilmente vayan como tienen ya una curva, una tendencia de disminución gracias a la eficiencia y a uso de tecnologías más eficientes desde el punto de vista de menos emisiones de CO2, que es muy posible que el pico de emisiones, el consumo global de combustible se vea limitado o incluso no llegue a superar las cotas que hemos alcanzado en años pasados. Pero desde luego que sí se ha tenido en cuenta. Pasa que desde el punto de vista de la influencia en el sector marítimo, lo que se han hecho son una serie de supuestos de mayor o menor crecimiento partiendo de la situación en la que estamos, en el supuesto incluyendo los efectos del COVID-19, naturalmente. Y en el informe del año que viene, pues otra vez lo mismo. Imagino que el año que viene volverán a hacer, porque cada año lo que se va haciendo es revisar lo que se hizo el año anterior, hacer una apuesta al día e intentar corregir o mejorar los modelos que se estudian. Como te decía, por ejemplo, en el del año pasado se estudiaron solamente 2 escenarios de descarbonización. Este año se han estudiado 3. En el año pasado se enfocaron principalmente en otros factores de eficiencia energética, en este año más en motores y propulsión, motores y combustibles. Cuando el año pasado había 3 posibles escenarios en total, eran los que se analizaban, este año se han determinado 30 para así hacer un espectro más completo y que el análisis, las consecuencias pudiésemos tener una visión de conjunto, una visión más a vista de pájaro de cuál es el problema, ¿no? Pues muchas gracias, José. Mira, tenemos aquí una pregunta de Marce Masa, que, bueno, lo primero que hace es darte las gracias por tu intervención y bueno, y por la temática que cree que es muy compleja y bueno, ya sabes que está gustando, o sea que bueno, lo que te pregunto a continuación es, ¿puede profundizar algo más en el futuro concreto de la electricidad? Parece que va a orientarse más a embarcaciones más pequeñas o menos pesadas, por ejemplo, de recreo. ¿Qué opinas de esto, José? Bueno, la verdad es que no deja de ser una opinión, porque no soy ningún experto en el tema de embarcaciones de recreo. Bueno, diríamos que no soy ningún experto en nada, soy más bien un generalista. Pero lo que te quiero decir es que en particular en las embarcaciones de recreo, pues los desconozco por completo ese mundo. Lo que sí es cierto es que las soluciones con baterías ahora mismo se están dando exclusivamente, son muy pocas y se están utilizando baterías 100%, digo. Que yo sepa son algunos proyectos de embarcaciones pequeñas, no embarcaciones grandes. Lo que sí se está utilizando y con mucho éxito son soluciones híbridas. Eso, aunque no es objeto de esta presentación, de este estudio, pero sí que es una solución en la que DNVGL ha trabajado mucho y ha profundizado y podemos ayudar y ofrecer nuestro apoyo a los clientes en el sentido de que puede haber un sistema de baterías que complemente el sistema de propulsión normal del barco. Es decir, tú tienes un barco de propulsión diésel eléctrica, pongamos por caso, y como bien sabes, los motores diésel tienen un rendimiento óptimo con un nivel relativamente alto, a lo mejor a un 80, a un 85%, digamos a un 80% de su capacidad. Entonces, si hay situaciones en las que el barco tiene que consumir energía a unos regímenes más bajos, lo que se hace es, bueno, en primer lugar, tener varios grupos generadores, de manera que podamos ir dosificándolo, como cuantificando el uso de la energía, pero siempre intentar llevar ese generador al régimen óptimo. Y la energía que nos sobra, almacenarla en batería. De manera que cuando luego estemos en una maniobra, por ejemplo, de entrada en puerto y tengamos una demanda inmediata de energía, poder tirar de esa energía que hemos almacenado de forma muy eficiente y generada de forma muy eficiente en las operaciones que lo demanden, ¿no? También sé algunos ejemplos, por ejemplo, de buques que utilizan grúas, sobre todo grúas pesadas, buques contenedores, buques que utilicen cargas pesadas, pues también se utiliza algo parecido a lo que utilizan los
los coches eléctricos, ¿no? Los vehículos eléctricos, que cuando tú haces una frenada en los coches convencionales, lo que hace es desgastar las pastillas de freno. Es decir, esa energía se consume en calor entre la pastilla y el plato del freno de las ruedas. Mientras que en los coches eléctricos lo que se hace es invertir el motor eléctrico, convertirse en ese momento en un generador, y esa energía lo que hace es frenarte el coche, pero tomando esa energía y convirtiéndola en batería, reconvirtiéndola. Pues algo parecido se hace en esos casos en buques que primero tienen que levantar una carga muy pesada, pero luego con la grúa tienen que bajarla y frenar el descenso. Durante ese descenso y ese frenado, esa energía no se consume en calentamiento de un freno o de un freno, aunque fuera un freno hidráulico, sino que se revierte en un generador en energía eléctrica que luego está disponible para la siguiente operación. Son soluciones muy interesantes y muy efectivas desde el punto de vista de coste y efectividad económica, ¿no? Muchas gracias, José. Me temo que no le he contestado nada respecto a los buques de recreo, sino decirle, lo único que puedo decir es que realmente sí, que efectivamente las soluciones que yo he visto están fundamentalmente en embarcaciones pequeñas, no en grandes, batería 100%, propulsión batería 100%. Muchas gracias, José. Bueno, si necesita alguna otra aclaración que puedas hacer, pues que nos lo vayan poniendo en el chat, si te parece. Sí, por supuesto, y además desde aquí me comprometo a que cualquier pregunta que haya más especializada en la que yo no pueda dar una contestación razonable y honesta, pues por supuesto me comprometo a transmitirla a mis compañeros especialistas en la materia y a contestarla o bien a través de vuestra o directamente al asistente. Fenomenal. Pues mira, te responden precisamente a la pregunta que acabas de responder. Espérate que te lo proyecto. Sí, me parece que lo veo. ¿Lo ves, no? Sí, la hibridación al poder. Yo creo que es una solución muy buena y que está dando unos resultados magníficos. De hecho, se están viendo, tengo en mente ahora mismo un proyecto de un armador español, un astillero español, pues que está planteando una propulsión híbrida, ¿no? Y entonces son soluciones muy buenas, ¿no? Y además creo que algunos armadores españoles, para orgullo y nuestro, pues están apostando por estas nuevas tecnologías. Estamos viendo barcos con propulsión LNG, estamos viendo barcos con soluciones híbridas, estamos viendo barcos que están incorporando el LNG, no ya incluso en barcos pequeños, sino en barcos de Source Shipping, de buques ferries, etcétera. Pues creo que está en la mente de muchos de nosotros, pues un caso muy concreto que está apostando descaradamente por el LNG, ¿no? y la protección del medio ambiente. Pues muchas gracias, José. Bueno, y tenemos aquí una última pregunta que dice, ¿qué actuaciones a nivel portuario se están planteando en España? ¿Iniciativas pioneras? Esto lo pregunta mi compañera Ruth Parra. Bueno, pues si te soy sincero, no lo sé exactamente qué iniciativas. Yo sé que se están planteando iniciativas en una serie de puertos. Por ejemplo, el puerto de Barcelona creo que es bastante activo en ese sentido, para evitar emisiones de barcos durante su estancia en puerto mediante suministro de la energía eléctrica de redes terrestres, ¿no? No recuerdo ahora mismo esto del Alzheimer, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre se le da a esa solución? Bueno, pero en definitiva sí que se está hablando de soluciones en las que se reduzcan las emisiones. En principio, las soluciones que se están haciendo ahora mismo son de reducción de emisiones en puertos. También hay incluso, ya apartándonos un poco de ese tema, hay un montón de iniciativas. Por ejemplo, las autoridades de Canadá son muy estrictas en lo relativo a emisiones no solamente de gases, sino emisiones de ruidos y de vibraciones, ¿no? De ruido a través del aire, porque muchos barcos están en terminales portuarias cerca de ciudad y resulta molesto. No solamente la contaminación, que es lo que nos trae aquí en el día de hoy, de las emisiones de los gases, sino también emisiones de ruido e incluso de vibraciones para proteger la fauna marina. Las autoridades de Canadá pues están muy rigurosas en este sentido y hay una serie de proyectos pues, que están incorporando todas estas requisitos, como se llaman, quiet y silent, que son notaciones que realizan eso. A nivel portuario, pues indudablemente caminamos hacia una limitación de las emisiones, sin duda alguna, pero no conozco cuáles son ahora mismo las iniciativas que están en marcha. Mira, creo que te echa aquí una mano, Ruth, con el tema del
del nombre que no te salía, que es el coal-ironing, ¿no? Por el tema del... Coal-ironing, eso era, que no me salía el término. Perdona, el coal-ironing es lo que se está potenciando en el proyecto ese que menciona Ruth, de OPS Master Plan. Sí, lo pero ahí, no sé a qué punto de madurez tiene el plan, ¿no? Bueno, igual hasta... Mira, es un tema que podemos igual plantear para que nos lo cuenten desde Puertos, quizá en alguna de las próximas conferencias. Sería interesante, desde luego. Sí. Bueno, José, pues muchísimas gracias por tu presentación y por tu tiempo y por las explicaciones que nos das, que siempre son una maravilla escucharlas. Y bueno, no sé si quieres decir algo más para cerrar la conferencia. Muchas gracias a vosotros y gracias a todos los asistentes por su paciencia y quedar a disposición vuestra y de todos los asistentes para cualquier consulta o cualquier profundización en el tema y animaros a que visitéis la página web esa y os descarguéis los informes que son muy, muy interesantes. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a trasladar, una vez que tengamos el vídeo editado para subir a YouTube, vamos a trasladar un correo a todos nuestros socios con el vídeo por si lo quieren retomar y con tu contacto para que puedan ponerse contigo directamente en comunicación en el caso de que necesiten alguna cosa. Te dan las gracias por aquí en el chat, Ruth, mis compañeros, ya has visto que algunos de los asistentes. Y bueno, pues después de 1 hora y 5 minutos de conferencia, te vamos a dejar descansar, vamos a dejaros también descansar a los asistentes, os damos las gracias. Y bueno, aprovechamos ya antes de cerrar solo un minutito para deciros que hemos puesto en marcha una nueva actividad que vamos a llamar Encuentros con la Administración, que consiste, como no puede ser de otra manera, en el contexto que nos ocupa ahora y con todo este tema del COVID, pues en conferencias online, pero en este caso con representantes de los distintos departamentos ministeriales, de los ministerios que están en nuestro Consejo Consultivo, que en el fondo son todos los que tienen algo que ver con alguno de nuestros subsectores, ¿no? Entonces, bueno, nada más que adelantaros que el día 14 tenemos una conferencia de este tipo, un encuentro con la Administración, en el que nos van a hablar de la Operación Atalanta, estáis todos invitados. Espero que nos veamos allí y, bueno, ya aprovecho también y os adelanto que nuestra próxima conferencia online con el clúster nos la ofrecerá Comismar, Generali y Cepesca el día 20, en el que nos presentarán el informe de siniestralidad en buques pesqueros. Así que nada, dejaros ahí esas 2 citas para que os las apuntéis, para que sepáis que estáis invitados y espero veros en ambas. Y si no, pues por lo menos en alguna. Muchas gracias por todo. Gracias, José. Cerramos aquí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto.